Etimológicamente hablando, fiducia proviene de la misma raíz latina de fideicomiso, es decir, fides, cuyo significado es fe o confianza, mientras que el vocablo mercantil viene del latín mercans o mercantis, mercante y del sufijo il que indica relación o pertenencia. Históricamente, la fiducia en el derecho romano se manifestaba a través de acuerdos, mediante los cuales una persona transfería los bienes a otra persona de entera confianza, para que con autoridades de dueño los administrara y transfiriera a terceros o los devolviera posteriormente. Como en un principio no existían acciones legales para evitar abusos o asegurar el cumplimiento del propósito final, se dependía de la buena fe del adquiriente. Mediante el derecho anglosajón se dieron los pactos adquiridos por una persona que tenía plena confianza en otra, con el propósito de cumplir una finalidad específica con los bienes que ésta le transfería, bien fuera en beneficio de quien se los transfería o de otra persona que él indicaba. ¿Qué es la fiducia mercantil? La fiducia mercantil se caracteriza por ser un medio, un instrumento para la realización de diferentes finalidades dependiendo del propósito que tenga en mente el fiduciante. De acuerdo con el artículo 1226 del Código de Comercio, se entiende como fiducia mercantil al negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otro llamado fiduciario, el cual se ve en la obligación de administrar o enajenar los bienes para cumplir la finalidad estipulada por el constituyente en provecho de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. ¿Cuáles son sus elementos? Las partes. Fiduciante. Es una persona natural o jurídica que transfiere uno o más bienes al fiduciario para que se le administre o venda de acuerdo con lo dispuesto por el contrato o en el acto testamentario. Cuando la fiducia se constituye a través del testamento, los requisitos son más exigentes, teniendo en cuenta que no pueden otorgar los impúberes, incapaces, el que no estuviera en sano juicio o el que no pudiera expresar su voluntad, y en la modalidad que crea más conveniente para los intereses del beneficiario. Tercero. Segundo, fiduciario. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1226 del Código de Comercio, se entiende por fiduciario a la persona jurídica legalmente constituida, especialmente vigilada y autorizada por la Superintendencia de Sociedades, llamadas sociedades fiduciarias. El fiduciario es la persona a la que se le transfieren los bienes, el fiduciante, para venderlos o administrarlos en cumplimiento de la finalidad encomendada y respetando la modalidad escogida por este mismo, el fiduciante, en favor suyo o de un tercero. Su finalidad principal recae en ser gestor de negocio quien actúa en nombre y cuenta ajena del fideicomiso. Si el fiduciario actúa en nombre y por cuenta ajena, tiene una responsabilidad de medio. Su actuación con terceros siempre es a nombre y cuenta del patrimonio autónomo constituido con los bienes de objeto de la fiducia. De acuerdo con la expedición de la Ley 45 de 1990, las sociedades fiduciarias especialmente constituidas y vigiladas por la Superintendencia Bancaria son quienes pueden tener la calidad de fiduciario. Por último, tenemos al fideicomisario o beneficiario. Este puede tratarse de una persona natural o jurídica, de naturaleza privada o pública, nacional o extranjera, en quien recae el beneficio de la gestión. Es importante saber que en Colombia es requisito indispensable que cuando se trate de beneficiarios incapaces legalmente, estos deben de actuar a través de sus representantes. Principales funciones de la sociedad fiduciaria. Estas son 5. Ejecutar contratos de fiducia mercantil. Es la transferencia de los bienes en cabeza del fiduciario constituyéndose un patrimonio autónomo. Los encargos fiduciarios tienen como objetivo la realización de inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, la administración, vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantías y la realización de las mismas, de acuerdo a la restricción por la ley. Agente de transferencias. La sociedad fiduciaria tiene la facultad de adquirir y transferir títulos de portafolio de inversiones específicos o de fondos comunes administrados. Representantes de tenedores de bonos.
Las sociedades fiduciarias representan a los tenedores de bonos colocados o negociados en el mercado público de valores. Y por último, síndico o curador de bienes. La sociedad fiduciaria puede ser curadora de bienes del ausente, de la herencia del yaciente, derechos eventuales del que está por nacer, los que por demencia han sido judicialmente declarados interdictos, los sordomudos que no pueden darse a entender y los impúberes. Objeto. Transferencia de propiedad o dominio. Para cumplir el contrato es necesario que haya transferencia de bienes por parte del fiduciario para que constituya un patrimonio autónomo independiente de su patrimonio que va a actuar con la finalidad encomendada en el acto de constitución. Bienes objeto de fiducia mercantil. Conforme al artículo 1126 del Código de Comercio, señala que el fiduciante tiene obligación con el fiduciario de transferir uno o más bienes especificados. Por lo tanto, los bienes que son transferidos son aquellos que tienen estimación o valor económico, ya sean corporales, muebles e inmuebles e incorporales, que se encuentren dentro de un tráfico jurídico que no tengan objeto ilícito. Constitución o transferencia por acto entre vivos. La fiducia mercantil está regulada por el ordenamiento mercantil y por lo que es un negocio jurídico. Es susceptible de constituir a través de actos entre vivos, específicamente a través del contrato. ¿Cómo se realiza un contrato o fiducia mercantil? Es bilateral. El contrato de fiducia mercantil es bilateral en cuanto éste genera obligaciones correlativas para ambas partes. La fiducia mercantil queda supeditada a las normas generales de los contratos bilaterales como condición resolutoria. La excepción de contrato no cumplido, la culpa, etc. El contrato de fiducia generalmente tiene tres partes: fiduciante, fiduciario, beneficiario. En algunos de los casos, el fiduciante y el beneficiario pueden llegar a concurrir en la misma persona. Lo anterior no desdibuja su carácter de bilateral. Contrato oneroso. Las partes manifiestan cargas prestacionales recíprocas. Así el fiduciante pierde su derecho, se cumple la finalidad y el fiduciario se beneficia con la remuneración pagada por su gestión, pero es gravado por la administración y actos que debe realizar para el cumplimiento de la finalidad. Contrato conmutativo. Ambas partes están obligadas a dar o hacer una cosa, esto es, el fiduciante a transferir los bienes objeto de fiducia y el fiduciario a administrarlos y realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de la finalidad pactada en el contrato. Contrato solemne desde los siguientes puntos de vista. Mortis causa, a través del testamento con los requisitos del Código Civil. Constitución entre vivos. El artículo 1228 del Código de Comercio dispone que si ésta se da entre vivos debe constar en escritura pública, registrada según la naturaleza de los bienes. Bienes inmuebles. Debe hacerse en la columna correspondiente a las limitaciones del dominio, en la respectiva oficina de registros públicos. Bienes muebles. Regulado por el artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que señala los contratos que consten en documentos privados y que correspondan a bienes cuya transferencia esté sujeta a registro, deberán inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o la naturaleza de los bienes, debe hacerse conforme a la ley. Contrato principal. Contrato principal conforme a su validez y eficacia. Tiene fuerza vinculante sin necesidad de otro acto o negocio para su vigencia. Contrato nominado. Es nominada la fiduciaria mercantil porque está regulada en los artículos 1126 a 1244 del Código de Comercio. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
Decreto 663 de 1993, que regula los aspectos concernientes a las sociedades fiduciarias y las demás leyes, decretos, resoluciones y conceptos de la Superintendencia Bancaria. Contrato de ejecución sucesiva. Las obligaciones del fiduciante no se agotan con un solo acto o como consecuencia de una sola obligación. Son conductas y deberes que se realizan según los periodos pactados. Temporabilidad. Es una característica que está limitada por la ley al señalar que las fiducias deben tener un tiempo determinado máximo de 20 años.